Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar algunos métodos numéricos para la solución de ecuaciones. En primer lugar, tenemos que en el material que estamos estudiando, en todo momento en estas secciones aparece la definición de raíz de una función. Aquí es de una función. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué se entiende como raíz de una función? Uno tiene cierta familiaridad con el término cuando estudia polinomios. En general, vamos a decir que una raíz es un número r, así como aparece aquí. Vamos a decir que r es una raíz de una función f si al evaluar la función esta se anula, ¿no? O sea, hace igual a 0. Eso es una raíz. Entonces, lo que vamos a estudiar en este video son dos métodos numéricos que la finalidad de ellos es poder encontrar una raíz de una función dada, ¿no? Es decir, un valor donde esta función se haga 0. Entonces, el primer método que vamos a estudiar es el método de bisección, ¿no? Y este método trabaja de la siguiente forma. Digamos que acá tenemos el eje XY. Vamos que acá tenemos nuestro eje XY y gráficamente supongamos que lo que voy a dibujar ahorita es un tramo de la función f de x. Digamos que esta es la función f de x, ¿no? Entre dos puntos, digamos, aquí punto B y aquí un punto A, digamos, ¿no? Y sus respectivas imágenes, aquí estaría f de B y aquí estaría f de A. Entonces, en principio, el método de bisección, el primer requisito que ocupa es que las imágenes en el intervalo de AB, en sus extremos, tengan signos opuestos. Es decir, por ejemplo, aquí en la figura f de A, el signo es positivo, f de A es negativo, acá es menos, ¿no? Es negativo, aquí. Y en B, el signo de la imagen es positivo, ¿no? Así que ahí estaríamos con eso, de que en principio tendríamos ese requisito. Bueno, ¿por qué es importante este requisito? Porque tenemos el teorema del valor intermedio, ¿no? Que establece que si nosotros tenemos cualquier valor entre dos imágenes, entonces si la función es continua, nosotros podemos encontrar un elemento en el dominio que coincida con este número que se encuentra entre estas dos imágenes. En particular, entre f de B y f de A está convenientemente el 0. Aquí está el 0, ¿no? Y el teorema del valor intermedio dice que va a existir, bueno, aquí gráficamente se vuelve obvio, pero el teorema del valor intermedio dice que va a existir un número donde esta función se va a volver 0. Y esta, pues lógicamente desde un punto de vista geométrico, es lo que se conoce como raíz. Es decir, aquí la función evaluada en ese punto nos da 0, ¿no? O sea, nos da 0, ¿no? Justamente. Entonces, por el teorema del valor intermedio sabemos que entre A y B vamos a tener una solución o una. Aquí, por ejemplo, vemos al lado izquierdo en el recuadro blanco el método de bisección. Aquí vemos el método de bisección y vemos que una de las primeras premisas es que el producto de la imagen de A con la imagen de B sea negativo. Eso significa que deben tener signos opuestos para que eso pase, ¿no? Para que regla más por menos da menos, menos por más da menos, ¿no? Entonces
Si tenemos, claro, si los dos fueran positivos, pues no se cumple esa condición, o si ambos fueran negativos tampoco se cumpliría, solo se cumplirían si tienen signos opuestos. Entonces esa es una forma de chequear que en ese intervalo se cumple esa condición. Luego viene esta técnica conocida como en algoritmos, ¿no? Es una técnica de divide y vencerás. Ese es el principio de esa técnica, divide y vencerás. ¿Y cómo funciona esta estrategia, ¿no? La idea es como una estrategia de localización. Supongamos que voy a presentar aquí una cierta situación. Supongamos que aquí está A y aquí está B, ¿no? Y voy a utilizar una notación. Aquí entre paréntesis voy a poner positivo, y aquí entre paréntesis, vamos a ponerlo así como lo teníamos en la figura, voy a poner negativo y aquí voy a poner positivo. Eso significa, ese más y ese menos significa que la imagen en A es negativa y la imagen en B es positiva. Ese es el significado. O sea, lo que significa esto, ¿no? Esto solo lo hago para no cargar tanto la notación. Significa que f de A es negativa y esto significa que f de B es positiva. Entonces, ¿cómo funciona la técnica? Lo que se hace es localizar la mitad, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la mitad, se observa cómo es la imagen. Si la imagen de esa mitad es positiva o es negativa. Digamos, por ejemplo, que es positiva, sí. Entonces, si es positiva, ahora yo sé que la raíz la puedo encontrar. Antes ya sabía que la raíz se iba a encontrar entre A y B, pero con esta nueva observación me fijo que la raíz la puedo hallar entre A y C. Y eso es más ventajoso porque el intervalo ya se hizo más pequeño. Es decir, ahora yo tendría una situación donde buscaría la raíz entre estos dos valores. Vamos a decirle así, como un nuevo B, donde aquí es positivo, y un nuevo A, donde aquí es negativo. Y luego repetiría el proceso. Calcularía de nuevo la mitad. Y otra vez me preguntaría si es negativo o es positivo. Vaya, supongamos que aquí al calcular la mitad me queda que es negativo. La imagen, ¿no? Que la imagen es negativa. ¿Qué va a suceder ahora? Que la raíz ahora se va a encontrar en este intervalo que está aquí, ¿no? Y entonces ahora el problema se traduce en que yo voy a resolver. Este C se convertiría en nuestro nuevo A. A es negativo, B es positivo. Repetiría el proceso, calcularía la mitad. Digamos que aquí otra vez salió que es negativo. Entonces ahora la raíz se encontraría entre este nuevo valor A, le vamos a llamar, este nuevo B. Y como podemos ver, el intervalo se va volviendo más pequeño, y por lo tanto la raíz ya está muy cerca, ¿no? Muy cerca entre A y B. O sea, si nosotros repetimos este proceso, esto puede continuar así, ¿no? Digamos que puede seguir de este modo. Y lo que nosotros tenemos garantizado siempre es que R, lo que siempre tenemos garantizado es que la raíz se va a ir encontrando en estos intervalos, ¿no? O sea, R va a estar aquí, va a estar aquí, R luego va a estar acá, R va a estar en este intervalo, va a estar acá, va a estar acá. Y al final R, aunque lo último que nosotros vamos a tener es un intervalo, el intervalo va a ser tan pequeño que R prácticamente se podría estimar casi como los extremos de ese intervalo, ¿no?
Y bueno, esa es la idea del método de bisección. Aquí podemos ver ya el algoritmo, un poco más formal, cómo funciona, ¿no? Aquí nos hablan de una tolerancia que es un parámetro que nos va a servir para terminar el algoritmo, ¿no? Una vez que se pase una vez que el intervalo SB menos A entre 2 es la longitud del intervalo dividido por 2, entonces una vez que el intervalo sea pase de una cierta tolerancia, entonces ya se acabaría el método, ¿no? Se pararía ahí. Entonces, o sea, mientras esa condición se cumpla, pues va a estar entrando, ¿no? Hasta que viole esa condición es que ya pararía. Y bueno, podemos ir viendo, ¿no? Aquí está el proceso. Primero se calcula la mitad. Si en la mitad ya es 0, pues esa es la solución y ya estuvo, ya se sale, ¿no? Se sale de todo el algoritmo y termina. Si no, se pregunta si f de a por f de c es menor que 0. O sea, si f de a y f de c tienen signos diferentes, eso es lo que está preguntando acá, entonces se actualizaría a b como c, ¿no? Y si no, pues entonces se actualizaría a como c. Al final el algoritmo devuelve el intervalo, ¿no? Va a devolver un a y un b, y la raíz aproximada se escogería como a la mitad de ese intervalo. Bueno, el algoritmo es bastante sencillo, no es tan complicado. Ahora veamos un aspecto un poquito más teórico. Nos dice aquí que nos habla un poco de la precisión, ¿no? del método, o qué tan exacto es el método, ¿no? Entonces aquí nos da algunas pistas. Nos dice que el intervalo de inicio, uno empieza con un cierto intervalo y al acabar el método de bisección termina con un intervalo que tiene esa forma, b menos a dividido por 2 a la n. Al final se estima el error, aquí lo podemos ver, ¿no? Que el error se estima de esta manera. Aquí donde dice error de la solución, aquí vemos esta sería la estimación. Nos dice que xc es el valor que retorna el método de bisección y r es la raíz de la función de estudio, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos ese aspecto. También tenemos algo que se conoce como solución correcta en p posiciones decimales. Entonces se dice que una solución o una aproximación, en este caso, es correcta en p posiciones decimales si el error es menor a 0.5 por 10 a la menos p, ¿no? Tenemos ahí. Entonces vamos a pasar a este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos acá, nos dice aplicar el método de bisección para encontrar una solución correcta con 3 posiciones decimales para esa función, ¿no? Para esa ecuación. Y ahí tendríamos esa función. Aquí tenemos la gráfica de esa función. Es decir, aquí f de x es x coseno de x menos 2x al cuadrado, entonces x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar una solución correcta con 3, o encontrar la cantidad de iteraciones que tendríamos que tener aproximadamente para tener una solución correcta con 3 posiciones decimales. Entonces recordemos que la definición en este caso sería que xc menos r, el error, ¿no?, tiene que ser menor que 0.5 por 10 a la menos 3. Esta es la definición, ¿no?,
de solución correcta con 3 posiciones decimales. Ahora, la estrategia que vamos a tomar es que vamos a, usando el resultado que vimos aquí arriba, o sea, usando este resultado, vamos a usarlo para proponer que b menos a sobre 2 a la n más 1 sea menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Vamos a proponerlo de esa manera. ¿Por qué lo proponemos así? Porque, vamos a ver, voy a explicar aquí en color azul. ¿Por qué lo proponemos así? Porque nosotros sabemos que xc menos r, esto lo sabemos, ¿no? Esto es cierto siempre, es menor que b menos a sobre 2 a la n más 1. Y si nosotros logramos garantizar que se cumple esta condición, entonces esto a su vez sería menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Y en conclusión tendríamos al final que xc menos r sería menor que 0.5 por 10 a la menos 3, que es lo que se desea ajustar, ¿no? Es lo que se desea ajustar. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo. Vamos a tomar esta desigualdad, vamos a escribirla aquí, sería b menos a entre 2 a la n más 1 menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Sustituimos los valores, aquí sería 0.3 menos 0.2 entre 2 a la n más 1 es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Resumiendo un poco, esto sería 0.1 entre 2 a la n más 1 menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Despejando en la ecuación tendríamos esto es 0.5 por 10 a la menos 3 menor o igual que 2 a la n más 1. Si aplicamos ahora el logaritmo, tendríamos logaritmo en base 2 de 0.1 sobre 0.5 por 10 a la menos 3 sería menor o igual que n más 1, con lo que finalmente tendríamos logaritmo en base 2 de 0.1 sobre 0.5 por 10 a la menos 3 menos 1 debe ser menor o igual que n nada más. Y entonces esta última desigualdad me va a servir para estimar el valor de n. Si se hace el cálculo del logaritmo en base 2 de 0.1 entre 0.5 por 10 a la menos 3 y a esto se le resta 1, puede encontrar haciendo el cálculo que esto es 6.64385 aproximadamente, ¿no? O sea, esto vendría a ser menor o igual que n. Es decir, con que n sea mayor que este número, ya se va a garantizar esta desigualdad, ¿no? Se va a garantizar. Entonces, aquí lo evidente es tomar el n más justo, ¿no? Para no hacer operaciones de más. Aquí sería tomar n igual a 7, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que repetir el proceso de bisección 7 veces, ¿no? Esa sería la idea. Entonces ya con eso garantizaríamos la parte que dice con 3 posiciones decimales, ¿no? La solución correcta con 3 posiciones decimales. Ahora vamos con el método entonces. El método. Entonces recordamos acá, ¿no? Recordemos aquí que la función que estamos estudiando es x coseno de x
menos 2x al cuadrado más 3x menos 1, ¿no? El intervalo AB donde se está estudiando es de 0.2 a 0.3. Aquí vemos la gráfica, ¿no? Aquí vemos la gráfica entre 0.2 y 0.3 y vemos que la raíz está justamente acá, ¿no? Este es la raíz R, ¿no? Y podemos ver gráficamente que la imagen aquí es negativa en este extremo y del otro extremo, que estaría por acá, vemos que es positiva, ¿no? Entonces ahí ya se cumple la primera condición, ¿no? Que es que f de A por f de B sea menor que 0, ¿no? Se pueden hacer los cálculos siempre, ¿no? Con la calculadora con una calculadora o con el computador. Esto da aproximadamente 0.28 y si ustedes hacen el cálculo de este da aproximadamente 0.07, ¿no? O sea, uno es positivo, el otro es negativo, entonces tienen signos opuestos. Podemos iniciar el proceso, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí, voy a ir colocando un número. Sé que voy a parar cuando llegue a 7, ¿no? Esa es la idea. Entonces tendríamos f de 0.2, la mitad, ¿no? 0.3 dividido entre 2. Esto es f de 0.25 y esto es aproximadamente igual a menos 0.13278, así, ¿no? Tendríamos ese resultado. Como la imagen aquí es negativa, entonces sustituiríamos a A, que en este caso era el valor negativo, por 0.25. O sea, aquí actualizaríamos a A, ¿no? Como 0.25, ¿no? Porque recordemos que en A, en el 0.2 es que era negativo, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Era negativo ahí, entonces ese es el que se actualiza ahora. Luego ahora sería calcular la mitad de 0.25 más 0.3 y esto es 0.275. Este es negativo 0.6, así. Otra vez vuelve a dar negativo, A se vuelve a actualizar, ahora sería 0.275, ¿no? Bueno, entonces el proceso continúa, ¿no? Va a continuar. Vamos a ahorrarnos todos esos pasos. Y voy a mostrar qué pasa en el paso número 6. En el paso número 6 se tienen estos dos valores. Vamos a escribirlos aquí. 75 más 0.3 dividido por 2 f de 2, así, y esto es f de 0.29 843.75 y esto es aproximadamente esto es aproximadamente 0.00242. Y en este caso ya no se actualizaría A, sino que se actualizaría B, porque este valor ya es positivo, ¿no? Ahora B sería 0.29 0.2968, escribirlo en 0.2984.375. Y aquí llegamos al paso número 7, donde la mitad, en este caso sería calcular la mitad de 0.296875. Aquí es 0.3.
más 0.29 84,375 entre 2, lo cual me da como resultado 0.29 76 56,25, y esto es aproximadamente igual 0.3, ¿no? Bueno, esto paramos ahí, ¿no? Porque habíamos estimado que hasta 7 ya podíamos alcanzar esa precisión de 0.5 por 10 a la menos 3. Bueno, y si nosotros usamos un software aquí, ¿no? Yo sé un software matemático, sé Octave, para calcular. Esta respuesta me la dio Octave, ¿no? Que la raíz con una buena precisión es aproximadamente igual a 0.297302,337, ¿no? Con una buena precisión es eso, ¿no? Y si yo comparo eso con el error encontrado, que este sería nuestro XC, entonces puedo hacer la estimación ahí del error. Sería el valor absoluto de XC 29, 76, 56, 25 menos 0.29, 73, 02, 337. Si hacemos eso, todas estas son aproximaciones, claro. Si hacemos eso, esto nos queda aproximadamente 0.026, así de esa manera. Y podemos ver que en efecto esto es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Y este valor es exactamente igual a 0.005. De esa forma. Bueno, ahí teníamos el método de bisección. Es un método interesante. Ahora vamos a ver otro método que en teoría es mejor que el método de bisección en algunos casos. Entonces vamos a ver esa situación por acá, que es el método de Newton-Raphson. Vamos a escribirlo por acá. La explicación del método de Newton-Raphson se puede dar aquí con esta figura. Observemos acá. En este caso, aquí tenemos nuestra función f de x. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra función f de x. Esta de aquí es f de x. Aquí tenemos un valor inicial, vamos a decirle así, inicial, ¿no? Y con ese valor inicial vamos a tratar de encontrar, o vamos a tratar de hacer la búsqueda de la raíz. En este caso se puede identificar aquí fácilmente que este elemento es la raíz, ¿no? Para ese ejemplo ahí la raíz era igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es la estrategia del método de Newton-Raphson? Lo que se hace es que en x sub 0, o sea en este punto en la función, se calcula la derivada. O sea, se calcula f' de x sub 0. Y nosotros sabemos que esta es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces aquí podemos ver la recta tangente, ¿no? Es justamente esta recta que viene acá, ¿no? Tangente. Esa es la recta tangente. La idea es que con la recta tangente nosotros encontremos su intersección con el eje X. De la tangente, ¿no? La tangente, y esta nos va a servir como aproximación
Este punto que aquí nos va a servir como aproximación para la raíz, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Como podemos ver, en principio uno de los requisitos es que la función sea diferenciable, ¿no? Tiene que ser diferenciable para que la derivada exista. Una vez que uno tiene esta comprensión geométrica del método de Newton, pues es fácil calcular la nueva aproximación. Podemos hacerlo aquí. Vamos a notar así, ¿no? La ecuación de la recta tangente, ¿cuál sería? No sería y menos, vamos a escribirlo acá así, sería y menos f de x0 es igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Y como queremos la intercepción en el eje x, eso es cuando y es 0, y esto sería el equivalente. Entonces a tener menos x sub 0 igual a f' de x sub 0 de x1 menos x sub 0. De x1 es la intercepción, ¿no? Es el elemento que tenemos aquí. Despejando tendríamos f de x sub 0. Este es otro detalle también que se puede ver aquí en el método, es que la derivada no se anule ahí, ¿verdad? x1 menos x sub 0. Y despejando para x1 tendríamos la intercepción, ¿no? Que es f de x sub 0 entre f' de x sub 0 igual a x1, ¿no? Y esto que vemos aquí es el método de Newton-Raphson. Bueno, con esta explicación podemos ver el algoritmo. Ya van a ver ustedes que aquí ya vamos a ver acá el algoritmo, ¿no? Miren que acá está la estimación inicial y aquí se puede observar cómo se hace la actualización, ¿verdad? Que fue lo que encontramos en la parte de arriba. El método como tal es bastante sencillo, no tiene complicaciones. Entonces veamos ahora algunos conceptos de rapidez. Este aspecto es de donde sacan ventaja estos métodos, este método en particular del método conocido como el método de bisección. Primero hay una definición aquí que se conoce como convergencia cuadrática. Entonces nos dice que un cierto método iterativo, ya sea como Newton-Raphson o de bisección, ¿no? Ese estilo de métodos, es cuadráticamente convergente si se cumple que este límite existe, ¿no? Y es menor que infinito. Entonces aquí lo que nos están mostrando es el error entre dos pasos, no está comparando el error entre dos pasos. Entonces cuando este error es menor que infinito, uno puede garantizar que estamos ante un método iterativo que es cuadráticamente convergente, ¿no? Y de alguna forma nos está diciendo que esta convergencia es un tanto rápida, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Ahora, supongamos que tenemos aquí, imaginemos esta situación, aquí tenemos este teorema que nos habla de esa rapidez, ¿no? Nos dice aquí, sea f dos veces continuamente diferenciable, es decir, la primera, existe la primera, la segunda derivada y además son diferenciables ahí. Entonces el método de Newton es local y cuadráticamente convergente a R, ¿no? Lo que mencionábamos antes, cuando dice local es que si tomamos un valor suficientemente cerca de R, el método va a converger a R, ¿no? El error E sub i en el paso I satisface esta condición y en este caso la constante se puede calcular de esta manera, ¿no? Así como vemos en esta parte de acá. Eso es bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones. Ahora tenemos otro resultado. Vamos a verlo aquí. En este caso tenemos otra situación
nos dice aquí, supongo que la función f es continuamente diferenciable m más 1 veces y además tiene una raíz r con multiplicidad m. Entonces el método de Newton converge localmente a r y el error sub i en el paso i satisface esta condición. Esta condición de acá se conoce como convergencia lineal. O sea, el método iterativo es linealmente convergente. Esa es la linealmente convergente. El método de bisección es linealmente convergente. Entonces, en estos casos, pues la verdad no hay diferencia, no hay mucha diferencia relativamente entre el método de Newton y el método de bisección. En este caso no habría tanta diferencia. Ahora, ¿qué significa esta parte de tiene una raíz r con multiplicidad m? Eso significa que, vamos a escribirlo por acá, escribirlo aquí abajito para que se entienda. R tiene multiplicidad m si se cumple lo siguiente: si f' de r, aquí, si f' de r es igual a 0, f b' de r es igual a 0 y así hasta m es igual a 0, pero la derivada m más 1 no es igual a 0. Eso significa que tenga multiplicidad r, multiplicidad m, perdón. Entonces si una cierta raíz, recordemos que esto es en la raíz, ¿verdad? Es un resultado teórico, porque en teoría en la práctica uno anda buscando la raíz, no sabe cuál es la raíz, pero por eso esto es un resultado teórico, ¿no? Pero si esto es así, entonces nosotros tenemos que vamos a tener una convergencia lineal en ese caso, ¿no? En ese caso tendríamos eso. Muy bien, vamos a ejemplificar estos teoremas con el ejercicio número 13, y el ejercicio número 12 pues es un ejercicio un tanto ahí interesante, que vamos a notar que si nosotros no podemos garantizar la existencia de la raíz, pues eso va a generar problemas, ¿verdad? Eso es lo que trata de mostrar el ejercicio número 12. Entonces veámoslo acá, ¿no? El problema número 12. Notemos que nos dice: suponga que el método de Newton se aplica a la función f de x igual a 1 entre x. Con la estimación inicial de x sub 0 igual a 1, encuentre x sub 50. Entonces, lo que trata de mostrar este método es que si se aplica así, sin muchos fundamentos, el método de Newton a cualquier función, pues es posible que hayan errores, ¿no? Aquí se vuelve evidente con un ejemplo bastante sencillo, porque acá nos está mostrando f de x igual a 1 entre x, una función relativamente simple, y pues nosotros sabemos que esa función no tiene raíces, esa función no pasa por el eje x. Entonces vamos a ver que eso va a generar problemas en el método de Newton-Raphson. Vamos a ver, se va a ver evidente eso, ¿no? Entonces bueno, escribamos acá x sub n más 1 en el método de Newton-Raphson es x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. En este caso nosotros conocemos, ¿no?, quién es f, ¿no? F es 1 entre x, entonces esto sería 1 entre xn, y la derivada de 1 entre x es negativo 1 entre x al cuadrado, entonces esto sería menos 1 sobre x en el cuadrado. Si se hace esta operación, uno puede darse cuenta rápido que esto es 2 por xn, ¿no? O sea que en el método de Newton-Raphson nosotros tenemos que x sub n más 1 es igual a 2
x n, ¿no? Tenemos así. Bueno, y nos dicen que empecemos con x sub 0 igual a 1. Entonces, ¿qué situación se va a formar acá? Pues x sub 1, según esta fórmula de topes, es x sub 0, y x sub 0 es 1, así que esto es 2. Luego x sub 2 es 2 por x sub 1. Esto es 2 por 2. Esto se puede ver entonces como 2 a la 2. X sub 3 es 2 por x sub 2. Esto es 2 por 2 a la 2. Esto es 2 elevado a la 3. Y ahí ya se puede empezar a ver un patrón, ¿no? O sea que después de llegar al punto x50, nosotros tendríamos 2 a la 50, ¿no? Ahí podemos ver claramente de que no está tomando valores cada vez más grandes, ¿no? O sea que no converge a nada al final. Estaría como tendiendo a la dirección de infinito. O sea, tiene sentido al final este problema, esto de que esté tendiendo a infinito tiene sentido, porque si uno revisa gráficamente, ¿no? Si uno revisa gráficamente a la función, vamos a poner aquí la función 1 entre x, esta es la función 1 entre x, uno puede ver que en esta dirección es que más se acerca, nos acercamos más a 0, ¿no? O sea, en la dirección hacia infinito, porque ahí tenemos una asíntota. Entonces, geométricamente tiene ese sentido, ¿verdad? El método de Newton como que está reaccionando a eso, a que se está buscando las zonas de la curva donde más están pegadas al eje X, pero sabemos que no tiene solución al final. Bueno, entonces ahí teníamos ese problema. Vamos a ver ahora cómo trabajar con el problema 13. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a mover un poquito hacia arriba para trabajarlo por acá. Vamos a poner aquí una división para que ahí. Vamos a trabajar con el problema número 13 ahora. Veamos qué nos dice. Nos dice acá la función f de x al cubo menos 4x tiene una raíz en r igual a 2. Entonces ya ahí nos está diciendo cuál es la raíz, ¿no? R igual a 2. Si el error es tal, es x sub i menos r después de 4 pasos del método de Newton. Si el error es sub i, bueno, el error ahí, ¿verdad? Después de 4 pasos del método de Newton es tal, nos dice que estimemos es 5, dice. Bueno, entonces aquí podemos ver que si uno estudia la raíz, nosotros tenemos que f de r, pues lógicamente nos daría 0, ¿no? Pero notemos que f' de r vendría a ser 3r al cuadrado menos 4, y como r en este caso es 2, esto sería 12 menos 4, sería 8, ¿no? Y este es diferente de 0. Entonces aquí podemos utilizar este teorema que teníamos acá, que lo tengo aquí al par, donde nos dice que el límite cuando i tiende a infinito entre los errores sucesivos y el término de abajo está al cuadrado es igual a m, donde m es f' de r entre 2 por f' de r. Entonces podemos aprovecharnos de ese resultado. O sea, nosotros sabemos que el límite cuando i tiende a infinito de e sub i más 1 sobre e sub i al cuadrado es igual a m, donde m es f' de r sobre 2 f' de r, de esa manera. Bueno, entonces con esto nosotros podemos calcular estimar el límite, ¿no? Nosotros podemos
estimar este valor e sub i más 1 sobre i al cuadrado usando la información que tenemos acá. Por ejemplo, e a la 5 entre e a la 4 al cuadrado. Y como nos dicen que aquí que e a la 4 es 10 a la menos 6, entonces aquí quedaría 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Y esto sería aproximadamente igual a m, ¿no? Sería aproximadamente igual a m. O sea, esto sería... bueno, no sería igual, ¿no? Porque es el límite, sería aproximadamente igual a m. Y en este caso m es f b', el r es 2. Y abajo 2 por f' de 2. La segunda derivada de este es 6r, y que aquí quedaría 12 sobre 2 por 8, que habíamos hecho este cálculo. Y esto es 12 sobre 16, y esto es 3 sobre 4. Entonces, con esta estimación nosotros podemos deducir aquí que e a la 5 sería aproximadamente igual, aquí mandando a dividir este término al otro lado, ¿no? A 10 a la menos 6 a la 2 multiplicado por 3 cuartos. Sería 10 a la menos 12 multiplicado por 3 cuartos. O sea, un valor bastante pequeño. Nos está diciendo que e a la 5 considerablemente estaría siendo un valor mucho más pequeño que e a la 4, ¿no? Que era solamente 10 a la menos 6. Bueno, veamos, este era el inciso A, ¿verdad? Este era el inciso A. Ahora veamos el inciso B. El inciso B nos dice: resuelva el problema planteado en el inciso A para la raíz r igual a 0. Y nos advierten ahí que nos dicen que la fórmula habitual nos resulta útil. Entonces veamos por qué no. Entonces, aquí lo que ocupamos es calcular f' de 0, en este caso sería negativo 4, y fb' de 0 sería 0 en este caso. Es decir, la segunda derivada, ¿no? F'i' de r es 6r, pero cuando nosotros la evaluamos en 0 nos queda 0, ¿no? Queda 0 de esa manera. El problema aquí es que cuando calculamos m, que es la constante que usamos anteriormente para poder estimar el valor de 5, recordemos que aquí es f'i' de r sobre 2f' de r, pero como en este caso f'i' de r es 0 y acá sería menos 4, ¿no? En la parte de abajo, entonces al final esto es 0 y ahí ya no, o sea, ya no sería tan útil para hacer una estimación de 5, porque aquí si nosotros lo hiciéramos de esa manera nos saldría que 5 es 0, y eso pues eso es falso, ¿no? O sea, esto no significa que el teorema esté mal, ¿verdad? Simplemente es que puesto de esta manera no es sencillo hacer una estimación, ¿verdad? Ya por la propiedad del 0, que es un neutro. Entonces aquí una estrategia que se puede recurrir es a la misma definición o al mismo uso del método de Newton. Entonces vamos a ver, en el método nosotros tenemos la siguiente situación, como presentaban ahí. Nosotros sabemos de E4, ¿no? Que E4 es igual a X sub 4 menos R. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribir E4 es X sub 4 menos R. En este caso el R que estamos estudiando es 0, por lo tanto X4 es E4, y E4 según el problema es 10 a la menos 6. ¿No? Tenemos esa situación. Bueno, sabemos eso, ¿no? Entonces, si nosotros llamamos a X5, recordemos que X5 sería X4 menos F' de X sub 4 entre
acá no es así, no, es f de x4 entre f' de x4. Este es el método de Newton-Raphson. Y como x4 aquí tenemos que es 10 a la menos 6, nosotros podemos calcularlo. Esto es 10 a la menos 6 menos f por 10 a la menos 6 entre f' de 10 a la menos 6, ¿no? Muy bien. Y el error se podría calcular es 5, ¿no? Se puede calcular como x5 menos r, que en este caso r es 0, ¿no? O sea que es el mismo x5, y esto es 10 a la menos 6 menos f por 10 a la menos 6 sobre f' de 10 a la menos 6. Entonces en este caso podemos calcular directamente el error número 5, ¿no? Bueno, aquí hay que poner valor absoluto en todo esto, ¿no? Pero, o sea, todo esto es valor absoluto, no valor absoluto. Valor absoluto aquí, ¿no? Y bueno, ese cálculo se puede hacer, ¿no? Se puede, vamos a usar aquí una aplicación para hacerlo. Voy a usar máxima. Es decir, aquí uno puede usar una calculadora perfectamente, no tiene que recurrir a esto, ¿no? De venir y x al cubo menos 4 por x aquí, y la derivada es 3 por x al cuadrado menos 4. Ahí tenemos. Entonces yo lo que quiero evaluar es 10 elevado a la menos 6 menos f de 10 elevado a la menos 6 entre la derivada de 10 elevado a la menos 6. Aquí creo que ocuparía unos paréntesis. Es decir, esto usted lo puede hacer en una calculadora, ¿no? Yo lo estoy haciendo aquí porque me resulta más cómodo, y podemos ver el resultado. Ahí nos queda negativo 5, un par de ceros, e a la menos 19, ¿no? Quedaría ahí de esa forma, ¿no? Digamos ahí. No, si no lo escribiéramos, solo de esta forma, sería este número, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar con esta expresión aquí, menos 5. Vamos a ver cuántos ceros son. 11 ceros. Entonces la estimación final sería 5 puntos aquí 11 ceros de 749 por 10 a la menos 19. O bueno, dicho de otra forma, no se puede también escribir así como aproximadamente 5 por 10 a la menos 19. Y ahí tendríamos esa nueva estimación, ¿verdad? Que la pudimos conseguir no directamente de aquel resultado. Muy bien, esto era el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a pasar al sistema de ecuaciones. En los sistemas de ecuaciones tenemos nuevamente el método de Newton-Raphson. Vamos a ver acá, solo permítanme, vamos a delimitar. En un sistema de ecuaciones el problema es similar, pero tiene algunas sutiles diferencias. Por ejemplo, ahora queremos encontrar la raíz de una cierta función f mayúscula, como vemos acá.
Esta vez esta función toma un valor x, que es un vector. Podemos ver aquí, podemos ver que es un vector de componentes, y lo que retorna es otro vector. Podemos ver que esto es un vector, ahí van separados por comas, donde cada uno de esos elementos es una determinada función evaluada en ese vector, ¿no? Y lo que se quiere encontrar en este caso es una R, que vendría a ser un vector también, R1, vamos a decir así, hasta Rn, donde nuestra función se haga 0, ¿no? Es como una extensión de toda la idea de raíz. Aquí se extiende este problema al método de Newton-Raphson, que en el libro se llama el método de Newton multivariado. En general en los libros pues no vamos a encontrar, en algunos libros no se hace diferencia si es multivariado o no es multivariado, simplemente se coloca tal como se espera en su forma habitual. Y podemos notar acá la diferencia entre el método que vimos anteriormente con el extendido para una función. Aquí podemos ver que aparece la derivada de f, este es el símbolo de la derivada de f, pero ahora aparece inversa, no aparece como estaba antes, ¿no? Y esto es porque esa df de xk en realidad es algo que se conoce como el jacobiano, es una matriz. Entonces vamos a definir esa matriz aquí, que vendría a ser df de xk. df de xk viene a ser una matriz que se forma con las derivadas de las funciones que componen a f. Recordemos que f está compuesta por f1, f2, fn y así, ¿no? Entonces, aquí lo que va es la derivada número 1 de f1 evaluada en xk. Luego sigue hasta la derivada enésima de f1 evaluada en xk. Luego abajo lo mismo, derivada número 1, ahora de la segunda función, xk, hasta la derivada enésima de la... Seguimos en la misma fila con la misma función. Y esto continúa hasta la función enésima, donde calculamos la derivada número 1 de xk, hasta la derivada enésima de fn de xk. O sea, esta es una matriz cuadrada, y la condición para que el método de Newton-Raphson trabaje es que esta derivada, su determinante, sea diferente de 0, ¿no? Ese es el requisito, que en cada paso esta sea distinta de 0 para que sea invertible, y así se puede hacer el cálculo que vemos ahí, ¿no? Normalmente en los algoritmos se va a ver que para resolver el problema no se hace de manera tan directa, sino que se hace con esta estrategia que vemos acá. En esta estrategia lo que vemos es que primero se resuelve el sistema, este sistema que estamos viendo acá para S. Recordemos que esta es una matriz, ¿verdad? Esta es una matriz y este es un vector, entonces ese es un sistema lineal. Entonces ese sistema lineal se resuelve por el método de reducción por filas, que es un método que se ve en vectores, y una vez que se resuelve de esa forma, entonces se sustituye S, que es la solución encontrada arriba, y eso nos da directamente el método de Newton multivaluado en su forma normal. Esto se hace porque en general calcular la inversa de una matriz por otros medios es más costoso que esta última forma en la que expliqué. Entonces veamos aquí este ejemplo, este ejercicio, que nos dicen que utilicemos el método de Newton-Raphson para este problema, este sistema que vemos aquí, con esta condición inicial, ¿no? Como siempre tenemos que tener ahí una condición inicial. Aquí podemos ver que
pues que tenemos dos soluciones, ¿no? Aquí están esas dos curvas dibujadas. Esta curva es esta es una sola curva, ¿no? Esta que vemos aquí. Curva viene acá, ¿no? Y la otra curva pues es la que vemos acá. Y ahí pues vemos que hay una intersección, ¿no? Bueno, hay dos, tiene dos raíces, ¿no? Donde coinciden en este caso. Entonces fijémonos, aquí la función, para escribirlo en términos de lo que teníamos arriba, aquí estaría en términos de las variables u y b. Aquí estaría en términos de las variables u y b, pero lo vamos a poner f mayúscula, f de v, y en este caso sería u a la 2 menos 4b a la 2 menos 4, coma, u menos 1 al cuadrado más 4. De esa manera podemos estimar, podemos encontrar las raíces exactas de este problema. Se pueden encontrar las raíces exactas, es decir, el r exacto sería pero aquí también es aproximadamente, esta es una buena aproximación, es decir, si se hace a mano el problema se puede encontrar una forma cerrada en términos de raíces, ¿no? Entonces esta es aproximadamente la solución, ¿no? Esta es una buena aproximación, ¿no? Es bastante buena y nos va a servir para comparar lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí más o menos es porque tiene dos, ¿no? Aquí lo podemos ver en la figura, podemos ver que hay dos soluciones para ese problema. Entonces lo primero que hacemos es calcular este elemento, que recordemos que son la derivada. En la primera fila van a ir las derivadas de la primera función. Entonces la derivada respecto a u de esa es 2u, la derivada respecto a b de esa primera función es menos 8b. Tendríamos ahí en la parte de abajo la derivada respecto a u es 2u menos 1, respecto a b es 2b, y ahí tendríamos nuestra matriz, ¿no? Que nos va a servir para el método. En este caso es posible encontrar la inversa de este. En este caso es posible encontrar la inversa para este ejemplo pequeño, y es 1 entre 4v más 16b por u menos 1. Sí, aquí es 2b, 8b, 2u menos u y 2u. Esa es la inversa, ¿no? Y entonces el método de Newton-Raphson queda expresado de la siguiente forma. Vamos a poner aquí vamos a ponerlo en estos términos así, en términos matriciales, ¿no? Vamos a poner u sub n más 1, b sub n más 1 sería igual a u sub n, b sub n, menos la inversa, que en este caso es 1 entre 4 un bn más 16 bn un menos 1 por 2 bn
8bn 21 menos un 2un multiplicado por la función, ¿no? Entonces la función en este caso vendría a ser un al cuadrado menos 4bn al cuadrado menos 4, y abajo es un menos 1 al cuadrado más bn al cuadrado menos 4. Y ahí tenemos el método, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular la primera, U1, U2, sería U0, B0, que es 1, 1, como dice el ejercicio. Entonces, es la primera aproximación, o sea, sería sustituir por 1. Nos quedaría aquí 4, quedaría 2, 8, 0, 2. Al sustituir por 1, acá nos quedaría 7, creo. Y acá nos quedaría menos 3, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación, ustedes pueden hacerla, ¿no? Les va a quedar 21 quintas sobre 5 medias, ¿no? Luego, un segundo paso. Aquí nos dice que hagamos... Aquí, perdón, ya tengo que ver por aquí. Aquí es B1. Aquí es B1. Entonces, para calcular U2, B2, que sería un segundo paso, sería 21 quintos. Perdón, acá tengo un error en 21 medias. Acá entonces tengo un error acá. Aquí sería 21 medios, 5 medios, menos un cuarto de 1 sobre 4 por 21 medios, 5 medios, 16 por 5 medios, 21 medios menos 1, aquí es 5 medios, ¿no? 5 medios así, y acá quedaría 2 por 5 medios, 8 por 5 medios, 2 por 1 menos 21 medios, aquí 2 por 21 medios, y aquí quedaría 21 medios al cuadrado menos 4 por 5 medios al cuadrado menos 4, a 21 medios menos 1 al cuadrado más 5 medios al cuadrado menos 4. Entonces, si se hace toda esta operación, bien, ¿verdad? Pueden chequearlo. Les quedaría 22, 19, 388 entre 651, 388. Que esto es aproximadamente 5.85 y 1.68. Eso sería con dos iteraciones, ¿no? Con dos iteraciones. Si comparamos aquí el punto A, vamos a poner aquí, con la solución exacta, vemos que todavía estamos un poco lejos, ¿no? Aquí el punto B. Si comparamos ahí, podemos ver que aún no converge, ¿no? al valor esperado, que es el que vemos ahí, ¿no? Pero bueno, si se hace, yo lo hice 6 veces y en el sexto paso obtuve esta respuesta. Vamos a ver. Este es en el sexto paso.
aquí siempre es aproximado, ¿no? Y si ya comparamos esta nueva aproximación C con la raíz, vamos a traernos aquí a la raíz. Vamos a ver cómo está funcionando esta herramienta de lazo. Vamos a ver aquí. No tenemos. Ahí podemos notar, ¿no? Si lo hago un poquito pequeño, ya podemos ver aquí 2.75, 95, 997, ya se parece, y el otro es 0.9507, 083, que ya coincide con el segundo parámetro. Bueno, aquí teníamos estos ejemplos de los métodos numéricos de esta semana. Espero que el video les sirva mucho y que les haya aclarado dudas, si es que tuvieron algunas.